¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva sesión de entrevistas con los candidatos presidenciales a las primarias del próximo 18 de julio. Es el turno del candidato del Frente Amplio, Gabriel Boric. Candidato, bienvenido, ¿cómo está? Hola Ricardo, un gusto poder estar contigo y con todas las radios regionales. Sabemos el esfuerzo que hacen, así que para mí, siendo de regiones, es importante estar acá. Hay 150 estaciones de radio en todo Chile, desde Arica a Punta Arenas, es muy pendientes de esta entrevista, de este diálogo que vamos a tener con usted, candidato. Y bueno, partamos de lleno con su programa de gobierno, en algo que ha estado en boga hace mucho rato, donde hay muchas propuestas, poca acción. Las AFP. Hace mucho tiempo, desde todos los sectores transversal, siempre se han propuesto cambios al sistema de AFP, pero no llegamos a puerto nunca. Hartas conversaciones, pero todavía no se concreta por distintos factores. Y usted lo que propone en su programa de gobierno, candidato, es terminar con la administración privada y el mercado de las AFP, crear un ente público legalmente autónomo que sea la cara visible de este sistema, y además se creará un fondo solidario colectivo que pueda aumentar la pensión hoy. Sobre eso, que hoy día es lo más urgente, nuestros actuales abuelos, nuestros actuales pensionados, ¿a cuánto podría ascender la pensión con su gobierno y con qué plata? A ver, es una muy buena pregunta. Yo creo que hoy día es importante entender que por primera vez en mucho tiempo tenemos consenso en que el actual sistema de pensiones no funciona en Chile y que por lo tanto es necesario cambiarlo, y me parece que hemos logrado avanzar desde el movimiento social a que las AFP tienen que terminar. Son parte del problema, pero no son el único problema. Lo que nosotros creemos es que hoy día, esto no es algo que nosotros creamos, bien es algo que es. El promedio de pensiones que entregan las AFP es de 288.000 pesos. Para las mujeres es peor aún, es de 207.000 pesos. Nosotros proponemos que esto inmediatamente se nivele hacia por lo menos el sueldo mínimo y que durante nuestro gobierno avance progresivamente hacia superar la línea de la pobreza. Si el Estado de Chile establece una línea de la pobreza según integrantes del hogar, nos parece de toda justicia que a los adultos mayores que han trabajado toda su vida tengan a lo menos un mínimo que les permita vivir con dignidad. ¿Y con qué plata sería eso, candidato? Porque hoy día Chile tiene una deuda internacional de más de 200.000 millones de dólares, producto de la pandemia. Hay consensos así de que Chile está bien endeudado y que era la forma para poder financiar los problemas que hemos tenido. Pero los fondos de la AFP tampoco son muy altos. Entonces, ¿de dónde aumentamos o cómo logramos aumentar? ¿De dónde recaudamos para mejorar las pensiones, al menos hoy día? Lo que dices es parcialmente cierto, porque la deuda pública de Chile no es producto de la pandemia, es una deuda de arrastre hace mucho tiempo que además está muy por debajo de los niveles promedio de América Latina y de la OCDE. Antes de la pandemia estaban 60.000, hoy día llega a 200.000, o sea, tenemos 140.000 millones de dólares de deuda en pandemia. Claro, pero no 200 como dijiste al principio. Y ahí lo importante es que hoy día la deuda de Chile es del orden de los 39,5 puntos del PIB. Nosotros creemos que se puede ampliar perfectamente hacia los 50 puntos del producto, pero además tenemos que tener nueva recaudación. Y lo que nosotros hemos planteado es un aumento de la recaudación en el orden de los 8,5 puntos de PIB en un periodo de entre 4 a 8 años, porque las cosas estas no funcionan de la noche a la mañana. Disminuir la evasión en un 3%, disminuir, terminar con las exenciones a los impuestos, el impuesto a los super ricos, mejorar el royalty a los minerales y también mejorar la progresividad del tramo del impuesto global complementario. Son parte de nuestras propuestas para recaudar del orden de 8,5 puntos del PIB, de los cuales vamos a destinar una parte que es importante, cerca de 3 puntos del PIB, justamente a poder financiar un nuevo sistema de pensiones. Ya, o sea, para ser más o menos realista, candidato, de 4 a 8 años, ¿podríamos estar entregando pensiones dignas o habría un fondo distinto en el 11 de marzo, cuando usted asuma, si es que usted llega a ganar las primarias y la presidencial, para solucionar este problema lo más pronto posible? No, lo que nosotros creemos es que hay que solucionar este problema lo más pronto posible para quienes ya están jubilados. Y ahí hay diferentes maneras de hacerlo. Hay quienes están por las cajas antiguas, está el caso de la deuda histórica de los profesores, que desde nuestra perspectiva es un deber ético y moral pagar. Vamos además a avanzar en construir un Estado social de derecho para que las familias no tengan tantas deudas, pero respecto a las pensiones, vamos a aumentar las pensiones en el primer año hasta el sueldo mínimo. Otra de los puntos sobre la AFP es que es urgente el aumento de las actuales pensiones a través de solidaridad intergeneracional, y para las pensiones futuras financiarlo con una mayor cotización que ingrese íntegramente a un sistema solidario de pensiones y establecer incentivos adicionales al ahorro.
¿No es hoy día lo que ya proponen también, por ejemplo, la AFP, que es aumentar la cotización y otros incentivos, por ejemplo, como la APB? ¿O va más allá? ¿Es más amplio su propuesta, candidato? No, es bien diferente porque las AFP proponen continuar con el sistema de capitalización individual y de que básicamente cada uno se rasque con sus propias uñas. Las AFP no proponen tener sistemas de solidaridad. Y lo que nosotros creemos es que hay que generar sistemas de solidaridad para que quienes más tienen ayuden a quienes menos tienen, pero también quienes están trabajando ayuden a quienes han jubilado. Evidentemente esto no puede ser un sistema de reparto del siglo XX porque hoy día tenemos una población piramidal invertida. Una pirámide poblacional, invertida y por lo tanto así no da y por lo tanto es importante que también existan incentivos para el ahorro individual. Pero por eso nosotros queremos combinar todos esos factores, aporte público del Estado, aporte del empleador y aporte individual que además sea manejado con una lógica de solidaridad y no solamente de capitalización individual, pero ojo, también invirtiendo y rentabilizando los recursos de los ahorros. ¿Y eso dónde podríamos rentabilizar bien? ¿En empresas nacionales o hay que salir a buscar fuera de Chile los fondos que se estén ahorrando? Porque hay crítica también, por ejemplo, de que hoy día la AFP, donde generan los fondos de inversión, siempre en el extranjero. En Chile hay bien poca inversión, algo que podría también fortalecer la empresa nacional o el mercado nacional. Creemos que uno, en el caso de los fondos de pensiones, tiene que poner los huevos en muchas canastas, porque al ser fondos de pensiones justamente no son fondos que se puedan exponer a mucho riesgo. Uno no puede ponerlos todos en una misma canasta y que, por ejemplo, a esa canasta desaparezca. Eso sería tremendamente irresponsable. Yo creo que hay que tener una diversidad de inversiones, pero uno puede direccionar hacia ciertos tipos de empresas. Por ejemplo, empresas que sean sustentables con el medio ambiente, empresas que no tengan prácticas antisindicales, empresas que estén impulsando el desarrollo regional. Y ahí tenemos que tener una combinación entre empresas nacionales para impulsar el desarrollo nacional y también empresas extranjeras que aseguren rentabilidad. Aprovechemos de pasar a las regiones inmediatamente, candidato. Estamos con Gabriel Boric, candidato presidencial a las primarias del Frente Amplio. Hoy día las regiones hace mucho rato nos quejamos de que estamos de lado. Varias veces hemos estado conversando con varios ministros de la actual administración y ha sido bien gracioso porque en una oportunidad estuvimos conversando con alguien vía telemática y se le cayó la señal porque estaba en regiones. O sea, las regiones no tienen conectividad y fue como ahí qué mejor prueba. ¿Cuáles son sus propuestas, candidatos, para poder regionalizar Chile? ¿Tiene que ver con una administración del Estado o usted cree que esto va a depender de la actual redacción de la Constitución? ¿Por dónde se mejora? Estamos con un pequeño problema técnico con el candidato Gabriel Boric. Estamos de forma telemática con él a través de videollamada. Estamos ¿Retomamos, candidato? Sí. Ahí está. Acá estoy. Ahora sí. Mira, justo hablábamos de los problemas de internet y se manifiestan una vez más. Nos están acusando. Yo creo que, mira, yo soy el único candidato a estas primarias que es de regiones, nacido y criado en la región de Magallanes, y por lo tanto tengo una plena conciencia de la importancia, no de, ojo, regionalidad. Bueno, estamos hablando precisamente... El centralismo se vive también en nuestras regiones. Lo hemos visto muchas veces como las capitales regionales a veces opacan parte importante del desarrollo de sectores rurales o de pueblos más chicos a lo largo y ancho de las regiones del país. Me ha tocado verlo, por ejemplo, en Hualpén, en Punitaqui, en Puerto Natales, en Cerro Sombrero, en Yanquihue, en donde son comunas que se sienten un poco el patio trasero de las capitales regionales. Uh-huh. Y ahí la descentralización tiene que apuntar, y acá voy a decir algo que puede sonar contraintuitivo, pero que para mí es muy importante. Yo espero ser un presidente que cuando termine su mandato tenga menos poder que cuando empezó y que hayamos logrado distribuir desde el centro del país el poder hacia los territorios. Eso implica mayores competencias a los gobernadores regionales recién electos, implica una ley de rentas regionales para que parte importante de los recursos que se producen en las regiones puedan ser definidos su uso en las mismas regiones. Significa también leyes de ordenamiento territorial y manejo, por ejemplo, de la fuerza pública. Y ahí, los gobernadores, por ejemplo, con la ley de renta la ley de rentas regionales, candidato, podría, ¿cómo se equilibre? Porque tenemos zonas en el norte de Chile, mineras de alto flujo de dinero.
en comparación a otras regiones, claro, son abismantes las diferencias del sector minero privado, estoy hablando, no del público. ¿Cómo se equipara ahí, por ejemplo, la recaudación de una región versus la otra? No, es tremendamente importante en esto ser conscientes de que en Chile nos necesitamos todos y todas, y por lo tanto tienen que haber componentes de solidaridad, y esto no se trata de que todos los recursos que haya en una región se queden solamente en esa región y no los comparto con nadie. Lo que estamos diciendo es que, en primer lugar, las empresas tributen en la región en la que ejercen sus funciones. Hoy día muchas de las empresas tienen sus casas matrices en el sector oriente de Santiago y tributan en el sector oriente de Santiago en, por ejemplo, cuestiones como permisos municipales o cuestiones de esas características. Respecto a impuestos más específicos como el royalty, a mí me parece bien que el royalty tenga un criterio de distribución nacional para poder mejorar el erario público. ¿Y habría algún incentivo, candidato, para que las empresas que hoy día están en Santiago, en Las Condes, Vitacura, en el sector empresarial, en la ciudad empresarial, por ejemplo, en Huechuraba, o empresas que están en Santiago, ¿hay algún incentivo para ellas para que se trasladen definitivamente a regiones? Por ejemplo, hay un candidato del sector opuesto, de Chile Vamos, que propone menores impuestos para empresas que se vayan a instalar a regiones. ¿Usted lo comparte eso? Es que no se trata de que las empresas que tienen sus casas matrices en el sector oriente de Santiago trasladen sus sedes administrativas a regiones. Se trata de que donde se realizan las faenas productivas sea donde se paguen los impuestos. Eso, lo que dice ese candidato, me parece más bien un voladero de luces, porque Escondida, por ejemplo, tiene bueno, Sichel, muy propio de él. Tiene sus funciones y su actividad productiva en Antofagasta, o Pelambres la tienen en la cuarta región, pero tienen sus casas matrices en Santiago Oriente. Entonces no se trata de llevar la oficina del gerente a Caimanes, se trata de justamente que donde se realiza el proceso productivo es donde se concentre parte importante también de la riqueza que producen, porque no hay que olvidar que la riqueza la producen los y las trabajadoras, y una de las cosas que nosotros hemos propuesto también es que en el caso de industrias que generan un impacto importante en el medio ambiente, las comunidades tengan participación obligatoria también en el directorio de esas empresas. ¿Qué distinto sería si es que la comunidad de Quinteros Puchuncaví hubiese podido tener participantes en el directorio de las empresas que contaminaron durante tanto tiempo su medio ambiente? Seguramente no hubiese pasado, porque lo hubiesen denunciado y habría habido un interés distinto para poder enfrentar esta situación. O sea, lo que usted propone es que las comunidades, que la ciudadanía participe dentro de los directorios de empresas de riesgo, finalmente, como las de Quintero Puchuncaví, ¿no? No en todas las empresas que estén en la región, sino que empresas claves que puedan participar de los procesos de toma de decisiones, ¿no? Mira, nuestra propuesta, en primer lugar, es que los directorios de las grandes empresas estén integrados de manera paritaria por trabajadores y accionistas. Y en segundo lugar, quiero ir un paso más allá y proponer de que haya una representación de las comunidades en el caso de las industrias que generan un impacto en el medio ambiente y las comunidades, que las empresas han tendido a regularlo solamente mediante la lógica de la responsabilidad social empresarial, que es básicamente entregar dinero, quebrar comunidades y generar más prejuicios que beneficios. Hemos visto, candidato, que al principio de la campaña con su contendor Daniel Jadwe, del Partido Comunista, había muchas similitudes, pero a medida que iba avanzando la campaña con la franja, hemos visto ya mayores diferencias entre uno y otro. Hubo bastante polémica sobre la frase o las declaraciones del candidato Daniel Jadwe sobre las empresas que no sean capaces de pagar un sueldo mínimo de casi 600.000 pesos, un poquito más de 550.000, van a tener que cerrar. Luego, parte de su equipo también dijo: no lloremos porque un par de pymes van a cerrar, porque eso pasa siempre. ¿Usted comparte esa mirada? No lo comparto, y acá tenemos una diferencia que es sustantiva. A mí me parece el proceso de recuperación económica que tenemos que enfrentar en el país, desde nuestro gobierno, va a estar centrado justamente en las pymes. Las pymes y las MIPYMES son muchas veces empresas familiares del esfuerzo de toda una vida de trabajadores y trabajadoras que se sacan la cresta para poder sacarlas adelante. Y por lo tanto, cada vez que cierra una pyme, son sueños familiares que se van a la basura, y eso no podemos permitirlo. Tenemos que, al contrario, acompañar a las pymes para que puedan pagar mejores sueldos. ¿Cómo? Nosotros proponemos mejorar el acceso al capital a las pymes mediante la creación de un banco de desarrollo que entregue cerca de o que aumente significativamente lo que hoy día entrega la Corfo, que es solamente un punto del producto, aumentarlo a estándares internacionales. En segundo lugar, capacitación.
Hoy día quienes más capacitación necesitan son los que menos la tienen, que son justamente las pymes. En tercer lugar, cerrar la brecha tecnológica. Hoy día, por ejemplo, a un dueño de tercera edad de un boliche en una comuna periférica de Santiago le están exigiendo que tenga boleta electrónica y si no le pasan multa y no tiene idea cómo hacerlo. Y en vez de sancionarlo por eso y ponerle más carga, lo que tenemos que hacer desde el Estado es acompañarlo. Nosotros no queremos cerrar pymes, queremos acompañarlas y potenciarlas para también democratizar la economía. Las pymes hoy día son el 87% de las empresas en Chile. Las pymes entregan el 47% del trabajo en Chile. Y sin embargo, las empresas hoy día concentran el 87% de las ventas. Cada vez que logramos que una pyme sobreviva, que una pyme crezca, estamos democratizando un poco la economía. Así que para nosotros las pymes van a ser tremendamente importantes y le quiero dar una señal de tranquilidad a todos quienes trabajan y a quienes son dueños de pequeñas y medianas empresas de que van a contar con nuestro gobierno para poder salir adelante. Sigamos con la diferencia con el candidato Daniel Jadwe, candidato Boric. Estamos conversando con Gabriel Boric, candidato al Frente Amplio en las primarias de este próximo domingo 18 de julio. ¿Siente que hay parte de discriminación hacia su persona, hacia su candidatura por parte de los grandes medios de comunicación? Estamos hablando en específico, por ejemplo, de Mega, que esta semana ha invitado 2 veces al candidato Daniel Jadwe a participar de programas. ¿Usted se siente un poco dejado de lado en ese sentido por el tema de exhibición o no? No, yo no me quiero victimizar. He tenido la oportunidad de estar en diferentes medios de comunicación. Yo he privilegiado medios regionales. Teníamos una entrevista agendada la semana pasada, desgraciadamente no pudimos tenerla, te pido disculpas por eso, pero he estado permanentemente en medios regionales en todos los lugares donde voy y creo que sería absurdo de mi parte alegar discriminación por esto. Espero tener la oportunidad de ir a Megavisión, no sé por qué no me han invitado, pero ojalá poder estar ahí para poder también expresar nuestras ideas. En el debate televisivo reciente que tuvo candidato, hubo una pregunta de Santiago Pavlovich que incomodó a muchas personas de distintos sectores sobre su talk. Usted dijo que agradecía la pregunta, pero sin embargo, esto generó reacciones muy molestas en contra del periodista, por lo imprudente que fue, así fue calificado, poco ético. Ya con el correr de las horas, candidato, ¿usted cree que fue imprudente la pregunta? ¿Cómo ha visto también el trato, en realidad, de la prensa en general? Porque hoy día, si bien estamos hablando de candidaturas presidenciales que son el futuro de Chile, finalmente vamos a terminar eligiendo un presidente, los canales de televisión o los grandes medios buscan el rating, buscan el clic, la nota. ¿Cómo lo ha visto usted ahí? Una pregunta difícil porque es una experiencia difícil, pero yo creo que toda oportunidad que tengamos para hablar de salud mental y enfrentar los estigmas y la discriminación que sufren quienes hemos padecido o padecemos de alguna afección vinculada a la salud mental, yo la voy a aprovechar. Lo que le quiero decir, tal como lo dije ayer a quienes estén escuchando y la estén pasando mal, que no están solos, no están solas. La salud mental tiene que ser importante en nuestro país, tenemos que hablar de ella. Nosotros hemos hecho propuestas en términos de mejorar el financiamiento, el acceso, de entender de que no es un problema individual, sino colectivo. Y vamos a tenerlo como una de nuestras prioridades en el gobierno porque sabemos que además después de la pandemia y todo lo que ha significado, vamos a tener una crisis de salud mental en Chile. Si hoy día 1 de cada 3 chilenos tiene algún padecimiento vinculado a la salud mental, eso va a aumentar. Y quienes tienen acceso a tratamiento son la minoría. Respecto a la pregunta, yo creo que efectivamente, producto justamente del desconocimiento que ha habido respecto a esta materia, fue una pregunta que yo tengo bien trabajado el tema porque he estado en terapia y me trato de cuidar, pero conozco a mucha gente que se sintió dolida. Y ahí el periodismo también tiene que hacer la pega. Muy incómodas en redes sociales de personas reconocidas que trabajan en el mundo social y se vieron bien incómodas con la pregunta. Por eso le pregunto si usted siente en realidad, candidato, de que hoy día los grandes medios hacen preguntas más que nada para el conflicto, para la tele, más que por aportar un tema de conversación. Eso pasa mucho. Hay mucha pregunta buscando el clic, buscando la diferenciación absurda. A mí me gusta debatir sobre los temas de fondo y por eso yo traté de enfocar mi respuesta
al tema de fondo más que a mi experiencia personal. Yo insisto, voy a aprovechar todas las oportunidades que tenga de hablar de salud mental, y si podemos, de paso, contribuir a que se trate de mejor manera el tema sin generar victimización, yo estoy totalmente disponible para ello. Así que qué bueno que se hable de salud mental, y creo que Santiago Pavlovich va a reflexionar la próxima vez que aborde un tema tan importante como este. Aprovechemos de pasar al último tema, candidato, antes que se nos vaya el tiempo. Educación. Usted tiene un plan de educación donde habla muy fuertemente sobre la educación técnico-profesional. ¿Usted busca dar prioridad a esa área más que a las carreras universitarias? Lo que pasa, Ricardo, es que la educación técnico-profesional ha sido mirada en menos de una manera muy absurda por parte de la élite chilena. Hoy día tenemos un porcentaje de técnicos versus profesionales de 1 a 4. Y eso en cualquier sociedad desarrollada no debiera ser así. Hay una suerte de estatus asignado a las carreras universitarias que no se condice con las necesidades que tiene el país. Y por lo tanto nosotros las escuelas técnico-profesionales como... Sí, seguimos con algunos problemas de conectividad con el candidato Boric. Que se requiere en Chile sea bien valorado, bien pagado y bien reconocido. Sí, tuvimos ahí un pequeño lag con la conexión a internet, candidato. No alcanzamos a escuchar el redondeo de su argumento. Si lo pudiese repetir, por favor, para no perdernos esa oportunidad de escucharlo. Sí, encantado. No, te decía que en Chile, desgraciadamente, hay una suerte de discriminación hacia la educación técnica. Hay una suerte de prestigio malentendido asociado a la educación universitaria que no se condice con las necesidades que tiene el país. En Chile la proporción de técnicos versus profesionales es de 1 a 4, y nosotros debiéramos avanzar en revertirla. Y eso requiere valorizar, reconocer y potenciar tanto en materia de infraestructura, en educación, en reconocimiento social a los técnicos que hoy día se están formando en nuestro país. Y además generar encadenamientos productivos para que se pueda generar pega desde las regiones. Usted hablaba hace un momento, candidato, sobre la deuda de los profesores, la deuda histórica de los profesores que usted se compromete a pagar. ¿Es así, cierto? Así es. Y dentro de su programa hay algo relacionado también a la educación, ya a la carrera docente, que usted daría gratuidad para docentes independientes de su estrato social. ¿Lo entendí bien? Para los jóvenes que quieran estudiar alguna carrera docente, gratis, independiente de quién sea. Nosotros creemos que hay que hacer todos los esfuerzos por generar una mayor valoración social y en términos de valor de la carrera docente. Hoy día algo se ha avanzado con el aumento de sueldo, pero todavía falta mucho, y durante esta pandemia los profesores y profesoras, la verdad, han tenido que hacer de pulpo. Y los hemos visto sacándose la cresta para poder enseñar a sus estudiantes en condiciones muy adversas, muchas veces en condiciones muy precarias respecto a conectividad. Me imagino que eso también ustedes lo deben haber visto. Sí. Y ahí hay que tener un reconocimiento especial a los profesores y profesoras. Nosotros vamos a postular un bono compensatorio, tal como se hizo con los trabajadores de la salud, con los profesores, pero además fortalecer la carrera docente y establecer la gratuidad, por cierto, para todos quienes quieran estudiar pedagogía. ¿Y la gratuidad universal para el resto de carreras universitaria o técnico-profesional está dentro de sus planes, candidato, o sería gratuidad para los sectores vulnerables como es hoy día, aumentando obviamente el tramo, pero por ejemplo para los sectores más acomodados? ¿Habría gratuidad si no es por un buen puntaje? Soy partidario de la gratuidad universal, pero entiendo que eso tiene hoy día un costo alto y va a depender de la capacidad de recaudación que tengamos. Hoy día la gratuidad es hasta el 60-70% de la población. Nosotros queremos ir aumentándolo porque sabemos que quienes son parte del 70% no necesariamente son ricos, son familias de clase media que además en la pandemia se han visto tremendamente precarizadas o con un nivel de incertidumbre muy grande. Entonces queremos ir avanzando en la medida en que los recursos nos permitan. Candidato Gabriel Boric, candidato presidencial a las primarias del Frente Amplio, queremos darle un par de segundos más para que usted pueda hablarle directamente a nuestros auditores antes de terminar esta entrevista. Lo escuchamos. Ricardo, muchas gracias por el espacio. Felicitar a los medios regionales por la tremenda pega que hacen. Sé lo difícil que es mantener un ecosistema de medios hoy día en Chile, que es resistir a lo cruel del mercado. Desde nuestro gobierno
vamos a potenciar la pluralidad de medios, la pluralidad de voces, vamos a también distribuir de mejor manera el avisaje estatal, que hoy día está tremendamente concentrado en los grandes medios, pero además tiene un porcentaje importante sin trazabilidad. Y para quienes nos están escuchando, decirles de que hoy día, como joven chileno que aspira a poder liderar cambios estructurales en nuestro país, que viene de regiones, yo me comprometo con ustedes a dar la pelea para, con responsabilidad, avanzar en construir una sociedad más justa, más digna, más verde, en donde nos hagamos cargo del tremendo desafío que es la crisis climática, que ponga en el centro debates que han estado aislados, como la cultura, la ciencia, la salud mental y, por cierto, las regiones. Santiago no es Chile, y desde las regiones y los territorios vamos a construir un nuevo país. Un abrazo muy grande y muchas gracias por el espacio. Gabriel Boric, candidato presidencial a las primarias de este 18 de julio del Frente Amplio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Chao, que estén muy bien. Y a nuestros auditores, contarles que esta entrevista está en video completa en www.radioregionales.cl. Un abrazo, que esté muy bien.